Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial largo de más de 1 hora y media, donde el objetivo es enseñaros cómo poder utilizar Tableau para hacer un análisis de datos bastante simple en apenas un par de clics. La idea es que muchos de vosotros que me seguís desde hace tiempo sabéis que pues yo en gran mayoría me he dedicado a hacer cursos de tecnología, donde hay que saber programar, hay que saber de matemáticas, tienes que tener una buena base para poder llevar a cabo todos y cada uno de los diferentes aspectos que enseño tanto aquí en el canal de YouTube como en los cursos online de Udemy. En esta ocasión, este curso de Tableau, de la A a la Z por un lado y luego el curso de Tableau avanzado, están más enfocados a gente del mundo del marketing, del mundo de las finanzas, del mundo de la economía, que a lo mejor de programar andáis un poco más caninos, pero que de visualización o de interpretación o de matemáticas tenéis una mejor base. Pues bueno, para que veáis que no siempre hace falta ni tirar de Python ni tirar de R para poder crear una bonita visualización de datos y llevar a cabo todo un análisis exhaustivo. En este caso os ofrezco la primera hora y media del curso de Tableau de la A a la Z, donde analizamos un caso práctico al completo. Este es solo uno de los ejemplos. En el curso de la A a la Z tenemos más de 16 horas enfocadas a aprender las bases de Tableau, a aprender acerca de su organización, de las dimensiones, de las medidas, de los cálculos de tabla y demás. Y en el avanzado, que también os dejo abajo en la descripción el link por si luego queréis consultar tanto uno como otro, pues llevamos a cabo cosas bastante más complicadas, que ya requieren de la base previa, que ya requieren de una mayor experiencia en Tableau, ¿vale? Entonces, os dejo abajo en la descripción los dos cursos, tanto el básico de la A a la Z como el avanzado en Tableau, para que le podáis echar un vistazo y de mientras, ¿por qué no? Vamos a ver esta hora y media de cómo hacer un primer análisis con Tableau, en el cual analizaremos con un conjunto de datos muy simple, pero que os va a poder mostrar todo el potencial que trae Tableau. Si veis que yo durante el vídeo utilizo la versión desktop de Tableau y vosotros no queréis utilizar la desktop, que sepáis que está la versión de Tableau Public, que es totalmente gratuita, se puede hacer desde la web y que no requiere absolutamente de pagar nada, de nada, de nada. La versión desktop sí que es de pago, ofrece 15 días gratuitos, con lo cual para seguir el curso o para seguir el tutorial no tendréis ningún problema, pero que sepáis que si en un momento dado os caduca o os pasan esos 15 días y queréis seguir el curso con normalidad, no habrá ningún problema porque lo podréis hacer desde Tableau Public. Así que es el momento de ponerse al día en Tableau, añadirlo a tu portfolio y, ¿por qué no?, poderte certificar, poderte hacer los cursos de la A a la Z y avanzado y así demostrar en tu propio perfil de LinkedIn que tienes unas nuevas habilidades que realmente valen su peso en oro. Así que venga, vamos a por nuestro curso de Tableau. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Tableau. Enhorabuena por haber completado el módulo número 1 del curso y muchísimo más importante por haber dado ya el primer paso y haber empezado este segundo módulo. Estoy muy emocionado de que estés aquí y espero que todos y cada uno de vosotros tengáis tantas ganas como yo de ver el material que todo el equipo de Super Data Science y nosotros mismos os hemos preparado para que tengáis un curso especial, un mundo adaptado a vuestras necesidades cuando se trata de aprender Tableau. En esta sección tenemos un problema empresarial del mundo real y eso significa un desafío real por delante al que quiero que te enfrentes conmigo. Veamos de qué se trata. Este es el breve documento que resume de qué va a tratar el caso. Echémosle un vistazo. Es el final del año financiero, en inglés EOFY, End of Financial Year. Y eso significa que todos los que trabajáis en una empresa sabéis que esto es el momento de hablar de bonus, de bonificaciones, de a ver qué tan bien lo habéis hecho y si os pagan un incentivo adicional por vuestro trabajo. Pues bueno, la tienda que vamos a analizar opera en 3 regiones diferentes y solamente el empleado de más alto rendimiento en cada región califica para obtener ese bonus en cuestión. Se trata en este caso de que encontremos qué 3 empleados son los elegibles para obtener los bonus de este año en base a los datos de que dispondremos. Particular importante, los empleados son medidos en ventas totales, ¿no? Alguien que haya trabajado de comercial sabe que quien más vende al final es el que más dinero reporta a la empresa. Entonces, aquí buscamos cuáles de estos empleados de la tienda son los que han efectuado más ventas en total.
Y en esta ocasión lo que haremos será trabajar con los datos que se encuentran directamente en la web de Frogames. Recordad que ya os dije en la primera sección que teníais la web con todos los materiales del curso. Aquí yo ya los tengo preparados para que los puedas utilizar sin ningún problema, y lo que vamos a hacer es descargarnos el material de la sección número 2. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Tableau. En esta clase vamos a conectar al dataset que nos habíamos descargado en la clase anterior. Acuérdate, este Office Supplies, le habíamos echado también un vistacito en la clase pasada. Y para ello, pues si abrís Tableau y queréis añadir este dataset en cuestión, bueno, primero recordad que lo tenéis que tener descargado, como hicimos en la clase pasada. Y normalmente, a lo largo del curso tampoco voy a dedicarle mucho tiempo a lo que es conectar a un conjunto de datos, porque veréis que es un proceso realmente rápido y trivial para nosotros si usamos Tableau. Pero esta vez, por lo menos, quiero decirte que aunque el proceso sea realmente rápido, realmente desde la interfaz para poder conectarte a diferentes fuentes de datos, puedes hacerlo a muchos tipos, ¿vale? A muchos diferentes tipos de datos. Entonces, si yo vengo aquí, tengo las diferentes pestañas aquí arriba, como podéis ver, ¿vale? Las iremos viendo a lo largo del curso. La que nos importa sobre todo es la de datos, para poderos conectar a una nueva fuente de datos, o bien este botoncito, que es como el icono de una base de datos con un botón más. Si le dais, en las versiones más modernas ya solamente te dice arrastra y suelta el archivo aquí. Si en lugar de Tableau Public utilizamos Tableau Desktop, sí que habrá menús específicos para seleccionar el tipo de dato en cuestión que queremos cargar. Podríamos seleccionar un archivo de Excel, podríamos seleccionar una base de datos, un archivo de texto y demás. ¿Por qué os lo comento? Porque lo que tenemos ante nosotros en esta clase es un archivo CSV. Un archivo CSV no es un Excel, ¿vale? Básicamente es un archivo de texto donde los valores están separados por comas, como ya dijimos anteriormente. Entonces, que sepáis que estrictamente, si en algún momento os pide oye, ¿de qué tipo de fichero se trata? En el caso de un CSV tenéis que seleccionar la opción de archivo de texto o de text file, ¿vale? Porque no es un archivo Excel, un CSV, ¿vale? Técnicamente es un archivo de texto. Aquí ya podéis ver que simplemente tengo que arrastrar con drag and drop directamente desde Tableau Public es más que suficiente, pero que sepáis que si en algún momento, en alguna nueva versión, alguna actualización o incluso en Power BI Desktop os saliera la opción de tener que elegir el tipo de dato para el caso del CSV, tendríamos que seleccionar archivo de texto, ¿de acuerdo? No un Excel. Bueno, ¿qué tenemos aquí una vez que se ha cargado la información? Pues fijaros que a la izquierda tenemos el directorio donde va a estar localizado el archivo y se nos pueden mostrar uno o más archivos contenidos dentro del mismo directorio de datos. En este caso podéis ver que solo tengo uno, pero si fuéramos añadiendo 2, 3, 4, 5, aparecerían aquí listados uno debajo del otro y seríamos capaces de seleccionarlos. Aquí en particular, la ventanita, la parte superior, me indicará el tipo de fichero de datos de que dispongo y las tablas o las variables relacionadas con ese fichero. Si yo añadiera un segundo conjunto de datos y solo por hacer la prueba, no lo voy a usar, pero solo para hacer la prueba añadiera el Excel de la sección pasada, tendríamos una conexión doble a dos conjuntos de datos diferentes, ¿vale? Recordad que al ser un Excel tenía que indicarle cuál era la tabla que quería utilizar, ya lo vimos en la sección precedente, aquí simplemente es para que veas que me puedo conectar a diferentes fuentes de datos. Entonces, una vez que me voy conectando a una, a otra y demás, desde el apartado de las conexiones, y que incluso si os fijáis, aquí podéis establecer uniones, podéis ir creando nuevas uniones entre las diferentes tablas. Por ejemplo, yo aquí tengo orders, pero podría colocar returns, y entre estas dos tablas establecer algún tipo de cruce, ¿no? ¿Qué información de una tabla se encajaría con la información de la otra, utilizando uno o más campos y así poder crear joins, ¿vale? De todo esto lo veremos, no os preocupéis. Si yo vuelvo a la hoja número 1 de trabajo, a la sheet 1, veréis que ahora aparecen dos conjuntos de datos y que al seleccionar uno u otro se me muestran las variables de cada una de las tablas en cuestión, ¿vale? Entonces, que sepáis que básicamente nos podemos conectar a tantos archivos como queramos, ¿vale? Entonces, entre estos dos archivos yo voy a poder elegir gráficos que utilicen la información de una tabla,
que utilicen la de la otra, que usen una variable de una variable de otra. Más adelante hablaremos de cómo unir los datos, de cómo hacer cruces de la información. Pero en general tened en mente que los datos con los que trabajéis en Tableau no tienen siquiera por qué venir únicamente de un solo fichero, de un solo archivo. Pueden provenir de muchos archivos diferentes y es más, cada uno de naturaleza diferente. Aquí habéis visto un archivo de texto y un archivo de Excel, pero podría ser que viniera uno de una base de datos, otro de un Excel, otro de cualquier otro tipo de conexión, ¿vale? Bueno, pues hablaremos de todo esto durante el curso, no os preocupéis, aquí estamos en lo básico para que os sintáis cómodos en la interfaz de Tableau. Por ahora vámonos al fichero que acabamos de incorporar, el P1 Office Suppliers. Voy a hacer doble clic y esta es básicamente la ventana a la que habíais llegado una vez que se habían importado los archivos. En la parte inferior fijaros que aparece lo que es la vista previa del archivo, de modo que se visualizan ciertas filas y columnas del fichero para que le echéis un vistazo y poder ver a qué nos enfrentamos en términos de problema de Business Intelligence. En nuestro caso, pues podemos ver la columna Order Date que tenemos aquí, ha sido identificada correctamente como de tipo fecha y lo sé por el iconito que hay aquí. Este calendario me indica que esta es una columna de tipo fecha. Otras columnas han sido identificadas como texto, estas tres. A, B, C significa que lo que hay aquí es una columna de texto y estas dos últimas columnas con el hashtag significa que son columnas numéricas, ¿vale? Hay muchísimos más controles de los que hablaremos en sucesivas secciones del curso, pero aquí básicamente la idea es que podáis explorar ese conjunto de datos, ¿vale? Además, en la parte superior, fijaros que está la parte de crear una extracción, ¿vale? Para poder extraer todos y cada uno de los datos e incluso si usáis la versión desktop podéis ver que hay una parte importante del administrador de conexiones donde os deja elegir entre la conexión en vivo o la conexión extract, la extracción. Directamente, si usáis Tableau Public, la única que os va a dejar es la de extraer los datos porque ya estáis conectado en vivos a vuestros datos, pero cuando vosotros estáis usando Tableau Desktop, es una opción el podernos conectar a datos en vivo y manipularlos, como ocurre con Tableau Public, o bien hacer una extracción directa de los datos, ¿vale? Hablaremos de todo esto, no os preocupéis, tendremos una clase enteramente dedicada a esto y entenderemos las diferencias cuando en el caso de usar Tableau Desktop preferimos usar un extract y en qué casos preferimos una conexión en vivo, ¿vale? De momento que sepáis que en Tableau Public la conexión siempre es en vivo, siempre es live y que solamente si usáis la versión Desktop tendréis opción de elegir e investigaremos exactamente cuándo usar la una o la otra, ¿vale? Bueno, pues aquí desde el punto de vista de la carga de datos todo parece correcto, podemos proceder directamente al dashboard, para lo cual lo único que tenéis que hacer es clic en el botón Sheet 1 para regresar al dashboard general, ¿vale? Y aquí podréis ver el conjunto de datos con sus variables de tabla que han sido cargadas y el tipo de dato de cada una de ellas como os había enseñado, ¿vale? La otra que he cargado aquí lo he hecho simplemente para poder mostraros que podíais cargar más de un conjunto de datos. Esta no la vamos a usar para nada, así que le voy a dar aquí a cerrar para que me la elimine y solo quedarme con el conjunto de datos que vamos a usar en esta sección. Pues bueno, hablaremos de todo lo que hay por aquí en estas secciones siguientes. Aquí solo quiero mostraros que en el panel de la izquierda tenemos una columna con los datos y que tenemos nuestro conjunto de datos aquí arriba. También quiero haceros notar aquí el iconito al lado del conjunto de datos. Ese icono que estáis viendo es el que se utiliza para ilustrar una base de datos. No significa que me haya conectado a una base de datos, significa que lo que estoy usando es una fuente de datos. En particular, si sobre esta sección de aquí hacéis clic derecho o bien utilizáis esta flechita que hay aquí en el lateral, podéis volver a editar la fuente de datos, es lo mismo que hacer doble clic sobre vuestro conjunto de datos, volveréis a la ventana que os he mostrado antes y en particular de aquí, ¿qué es lo interesante? Pues que cuando tenéis uno o varios ficheros como parte de una única conexión, una conexión puede contener uno o más ficheros, el caso clásico es el de Excel que tiene una o más pestañas, aquí podéis visualizar exactamente cada una de ellas por separado haciendo clic en este pequeño botón, ¿vale? Este es el botón de visualización de datos que básicamente os va a llevar a poder ver exactamente de qué datos disponéis e incluso aquí podéis ver que hay una serie de columnas, podéis seleccionarlas y las podríamos hacer más grandes, más pequeñas, reordenarlas, establecer exactamente
cómo queréis visualizar estos datos en esta ventana reducida, ¿vale? Recuerda mucho a la anterior, pero en este caso está totalmente separada, ¿vale? Pues bueno, esto es básicamente una vista previa de nuestros datos y ahora ya sabéis cómo conectar a un conjunto de datos desde Tableau. Podríamos dar por finalizada esta clase, pero sí que es verdad que si os queréis conectar a más conjuntos de datos, pues no tenéis más, como os he dicho, que venir aquí arriba, darle a una nueva conexión y arrastrar aquí el fichero que nos interese. De este modo, cuando queramos conectar a más conjuntos de datos, simplemente habrá que configurarlos desde aquí. Lo que estáis viendo básicamente es una interfaz para ficheros. ¿Y qué ocurriría si me quiero conectar a conjuntos de datos diferentes? Por ejemplo, me quiero conectar a un Excel, me quiero conectar a un fichero de texto que incluye el CSV, como hemos visto en esta clase, ficheros JSON, de Microsoft Access, archivos de paquetes estadísticos, como por ejemplo archivos de SAS, SPSS o incluso archivos DR para crear una modelización estadística utilizando un paquete de software adicional. Pues básicamente todos esos ficheros se pueden arrastrar aquí e incluso en las versiones de Tableau Desktop veréis que hay un menú específicamente para seleccionar un tipo de fichero u otro, respectivamente. Además, también tendremos la posibilidad de conectarnos a un servidor de Tableau, de Microsoft SQL y demás. Veremos un ejemplo de ello más adelante en el curso. También hay bases de datos que son MySQL. Para el uso online también está Oracle, hay diferentes tipos de servidores, es todo un mundo esto, ¿vale? Nosotros tenemos la interfaz de Tableau, pero realmente en términos de dónde almacenar y tener los datos, hay todo un mundo, ¿vale? Como podéis ver, la ventaja para nosotros es que Tableau está constantemente innovando, introduciendo nuevos tipos de conexiones e intenta mantenerse al día en todas estas modas tecnológicas. Incluso si no utilizas ninguna de todas estas cosas que hemos mencionado, es bueno tenerlo en mente y saber que Tableau pues, no se verá obsoleto en poco tiempo, ya que continuamente están innovando, están cambiando, se están adaptando al mercado y en lo que sucede en todo el mundo. Incluso si no usas la versión desktop y solo utilizas la versión public, fíjate que aquí hay un botoncito con más información para conectarte a otros tipos de datos y aquí que básicamente te explica absolutamente todo acerca de las diferentes opciones, de los diferentes conectores que se utilizan, los diferentes tipos de datos que podéis ver aquí. Esto solo que lo que estáis viendo son conectores de acceso a base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, podéis ver que no se están quedando atrás para nada y que realmente Tableau es una herramienta muy pero que muy interesante para conectarse a muchas fuentes de datos. Así que ya conocéis todo acerca de estas cosas y a partir de ahora las conexiones de datos serán mucho más rápidas. Ya no les volveré a dedicar una clase entera como hemos hecho ahora, así que ya sabéis conectar a fuentes de datos y eso significa que es el momento de irnos hasta la siguiente clase. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Tableau. En la clase de hoy aprenderemos a navegar un poquito por Tableau y a toquetear un poco esta herramienta. Así que aquí tengo donde lo habíamos dejado la última vez, nos habíamos conectado a la fuente de datos de la tienda del material de la oficina, el Office Supplies, y lo tengo tanto en la versión Tableau Public como aquí en la versión de Tableau Desktop para que veáis que es exactamente el mismo menú, las mismas opciones y demás. En particular abajo, fíjate que podemos ver la hoja número 1. Si le damos directamente, vamos a ir a la interfaz principal de Tableau. Y como os digo, tanto lo podéis seguir en Tableau Desktop como en la versión de Tableau Public. En Public sí que a lo mejor os faltará alguna de estas pestañitas, por tanto las voy a recorrer en primer lugar en Desktop porque hay alguna que otra más, ¿vale? Las vais a tener vosotros aquí arriba del todo y sí que vais a ver que en la versión Public pues faltará algunas, como por ejemplo historia no está, servidor no está o ventana no está, ¿vale? Entonces estas tres, ya que solo están en Tableau Desktop, déjame que por lo menos te las cuente aquí y luego ya nos vamos a Tableau Public para seguir con la clase, ¿vale? Entonces, lo primero y más importante es que al inicio sí, Tableau es un poquito abrumador, pero es precisamente esta razón por la cual en este módulo lo que vamos a hacer es sentirnos cómodos, ¿no? Si te acuerdas, en la sección 1 ya hicimos un mapa de forma tan rápida y fue intuitiva, pues eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo de fácil es navegar por este espacio de trabajo que tenemos ante nosotros. Y es que las dos áreas principales que tenemos aquí son, por un lado, el área de la conexión de datos a la izquierda, mejor dicho, pues la pestaña de datos
a la izquierda por un lado, y en la zona central tenéis la zona grande, ¿no? La zona de trabajo a la derecha, que es donde vamos a crear cosas, ¿vale? Vamos a crear obras maestras, piezas de ingeniería en cuanto a análisis de datos se refiere. Hablemos en primer lugar del panel de datos. En el panel de datos siempre habrá dos secciones claramente diferenciadas, las dimensiones por un lado o las tablas y las medidas por otro lado, ¿vale? Podéis ver que aquí están separadas en estos dos grupitos. Si me coloco encima de los primeros veis que está de color azul, mientras que dentro de los segundos están de color verde y con iconos diferentes. Pues normalmente las dimensiones por un lado y las medidas por otro lado son los diferentes roles que puede tomar cualquier elemento de una tabla de datos. ¿Qué hace Tableau normalmente? Pues en las medidas pone cualquier tipo de dato numérico y lo marca con este hashtag de color verde, y en dimensiones suele colocar los datos categóricos o los datos cualitativos. Ese es el ajuste por defecto de Tableau, pero a ver, también se nos permite arrastrar libremente los datos si no estamos contentos con alguna de nuestras variables, ¿vale? Si alguna de las medidas pues tiene que ser un dato categórico o alguno de los datos categóricos tiene que ser una medida, pues oye, lo vais arrastrando de un lado para otro y sin ningún problema podríamos ajustarlas, ¿vale? En este caso yo no voy a tocar absolutamente nada por el momento, y que sepáis que en un momento dado, yo que sé, si habéis movido la región de dato a medida o alguna medida por acá a datos y demás y la habéis liado un poco, no pasa absolutamente nada. Con Control Z o Command Z, ¿vale? Vais a ver que vamos a poder volver pasos para atrás sin ningún problema y encontrarnos con los datos tal cual lo teníamos al inicio. Por ejemplo, si aquí he convertido la región a un dato numérico y no era lo que quería, o la fecha o lo que sea, no pasa nada. Control o Command Z y la cosa irá para atrás hasta volver hasta el momento de la carga de datos original, como podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, esto es básicamente la forma de entender las variables que tiene Tableau. También otra forma de entender las dimensiones y medidas es que las dimensiones vendrían a ser las variables independientes, mientras que las medidas vienen a ser las variables dependientes. Por ejemplo, aquí tenemos medida de units, ¿vale? Cuántas unidades de cierto ítem han sido vendidas, y en dimensiones tenemos region, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos encontrar cuántas unidades de cierto ítem han sido vendidas en cada una de las regiones, de modo que la región se convierte en la variable independiente y units se convertiría en la variable dependiente porque estaría agrupada por cada una de las regiones, ¿vale? Y bueno, con esa definición, que sería la más correcta, pues a lo mejor en algún momento dado tenemos que arrastrar de dimensiones a medidas o de medidas a dimensiones porque queremos hacer que la variable sea dependiente o independiente en función de nuestras necesidades, ¿vale? Bien, pero no nos centremos por el momento en esto porque Tableau lo va a hacer bastante bien a la primera en el 90% de los casos. ¿Qué más tenemos aquí? En la parte superior tenemos la lista de pestañas usual, tenemos archivo, file en inglés, donde básicamente se puede guardar el archivo, abrir uno nuevo, etcétera. La pestaña de datos, que sirve precisamente para poder conectarnos a un conjunto de datos, como hemos visto antes, y que el iconito es el mismo que tenéis aquí en la zona superior, ¿vale? Esto es todo lo que tiene que ver con conjuntos y conexiones a datos. Hoja de trabajo, en inglés worksheet. ¿Qué es una worksheet? Lo que estáis viendo en pantalla es considerada una hoja de trabajo, una worksheet, y lo que vamos a estar creando en Tableau van a ser worksheet y trabajaremos con elementos dentro de esa worksheet en el futuro, ¿vale? Entonces aquí cuando veáis la hoja número 1 y vayamos añadiendo más y más hojas, cada hoja se refiere a eso, a hoja de trabajo o worksheet. También está la pestaña Dashboard. No hablaremos de dashboards por el momento, pero llegará su momento donde le voy a dedicar una sección del curso, pero básicamente un dashboard será una combinación de diferentes hojas, de diferentes worksheets. Luego está la historia, que hemos dicho que no estaba en la versión de Tableau Public. Una historia básicamente es una combinación de worksheets y dashboards, y veremos también más adelante en el curso cómo utilizarlas correctamente. De hecho, es una característica bastante nueva de las últimas versiones de Tableau. Luego tenemos la pestaña de análisis. Análisis básicamente se especifica cómo queremos nuestros análisis en la hoja de trabajo, ¿no? En el worksheet, en la que tenemos actualmente, en la que estamos trabajando. Utilizaremos también esta pestaña en el futuro para diseñar y ajustar según nuestras necesidades la hoja de trabajo. Mapa, es otra pestaña con la que trabajaremos cuando lleguemos a los mapas. Básicamente la pestaña de formato
Son otras formas de acceder al formateo de los datos, fuente, alineación, sombreado, bordes y demás. Lo vamos a utilizar también más adelante para ultimar los detalles como los títulos o las descripciones. Y bueno, las pestañas del servidor, ventana y Windows son secciones de auxiliares para conectarse a servidores, no trabajaremos con ella de momento. Ventana y Windows son las típicas ventanitas auxiliares y el acceso a la ayuda, ¿vale? Lo que veremos ahora es, pues básicamente, teniendo en cuenta las diferentes opciones que tenemos aquí arriba y la ventana de trabajo principal, es que, a ver, no estaremos hablando de todo esto por el momento, de todas estas cosas, sino que a medida que me vaya haciendo falta, estas pestañas irán cobrando más y más importancia. Por el momento sí que quería que las tuvieras en mente y que sobre todo supieras cómo se llaman en inglés y en castellano, dependiendo de en qué versión tengas Tableau, ¿vale? Ahora lo que sí me gustaría centrarme es en el área de trabajo principal, donde hemos creado el worksheet, y es que aquí los elementos principales van a ser las columns y las rows, las filas y las columnas. Muchas de nuestros worksheets serán creados decidiendo qué va en la columna y qué va en la fila, y luego qué va en cada una de las celdas, ¿no? Entonces podría ser qué color hay que elegir, qué tamaño, qué forma, qué texto va adjunto a la forma, el nivel de detalle, la agregación de los datos, ¿vale? Toda esta información irá a medida que vayamos desarrollando en filas, en columnas y los campos centrales de la zona del medio durante el curso. Así que lo importante es que dependiendo de dónde arrastres, la zona de la izquierda donde van los campos en fila, en la zona superior donde irán los campos en columna o en la zona central donde irá la información para mostrar un gráfico u otro o mostrar una dimensión u otra, ¿vale? Entonces todo esto lo iremos viendo, pero la mejor forma yo creo de explorar todas estas cosas no es que te las cuente yo, sino explorarlas mediante la práctica. Así que vamos a arrastrar algunas cositas al worksheet. Por ejemplo, vamos a tomar la región de la zona aquí de las variables y la voy a arrastrar en la zona central, ¿vale? Con lo cual habremos añadido, ¡bumba!, una dimensión, como puedes observar, que saldrá esta tabla de aquí. Vamos a añadir otra dimensión, en este caso numérica, arrastrando las unidades, las units, justo aquí donde pone ABC, ABC, ABC. Pues lo voy a soltar aquí y ¡boom!, automáticamente Tableau ha decidido poner automáticamente la región en las filas y ha agrupado las unidades para cada región y les ha puesto una etiqueta, como puedes observar, ¿vale? En particular aquí podemos decir en este momento cuántas unidades hemos vendido en la región del centro, del este y del oeste de los Estados Unidos. Ahora podríamos seguir arrastrando y soltando cosas. A ver, si no estamos contentos con tener las unidades aquí, pues las podemos poner en lugar de aquí, tal cual teníamos las unidades vendidas, pues la podemos poner en lugar de la fila en la columna y nos daríamos cuenta que sale un gráfico totalmente diferente. Se nos ha creado un gráfico de barras. De hecho, podemos expandirlo un poquito más en vertical, reducirlo en horizontal. Podríamos ajustar este gráfico que tenemos aquí y que de momento es toda una entidad para que pues se ajustará a nuestras necesidades cuando vayamos creando el gráfico, ¿no? Entonces lo podríamos hacer así más pequeñito con el indicador por aquí, podríamos hacerlo más grande, así, ¿vale? Podríamos hacerlo más grande en vertical y ajustarlo a nuestras necesidades, ¿vale? Pues bueno, básicamente estos tooltips nos irán apareciendo también cada vez que os coloquéis sobre una de las barras. Esto va a ser importante para poder visualizar la información con un tooltip adicional. En particular hay una herramienta muy útil en Tableau que es el botón Show Me, que está en la sección superior derecha, en castellano es Muéstrame, que os animo que probéis, ¿vale? Fijaros que aquí aparecen todas y cada una de las opciones para que podáis trastear un poco y probar cada uno de los gráficos. Normalmente, a ver, yo no suelo utilizar en mi trabajo porque lo que yo quiero muchas veces ya me lo da automáticamente o lo suelo decidir yo, pero aquí sí que ya me da algunas sugerencias de gráficos que poder mostrar rápidamente. Por ejemplo, un gráfico de sectores, un diagrama de tarta si queréis, ¿vale? Sería este que veis aquí, donde tenéis las diferentes tartitas representando proporcionalmente la información en lugar con un diagrama sector en lugar de con un diagrama de barras. También lo podéis hacer grande o pequeño. En este caso, cuidado que la línea es invisible y os tenéis que colocar más o menos en la zona donde acaba el gráfico. Veréis que en principio este cambiará el iconito. A mí me suele costar encontrarlo. Veis que hasta donde llega más o menos, pues aquí en teoría hay una línea que es invisible y podéis utilizarla para hacer el gráfico más grande en horizontal o en vertical y ajustar así el tamaño del mismo. Pero ya os digo que no lo han colocado muy bien, ¿vale? Porque la línea
básicamente es invisible, ¿vale? Entonces, una vez que hemos ajustado todo esto y estamos conformes con el resultado que se nos está mostrando, pues en este caso se me está mostrando un color por región y el tamaño es proporcional al número de unidades vendidas en esta región. De nuevo, aquí solo estoy trasteando, solo estoy probando cositas. No hay ninguna intención relativa a obtener un resultado final con lo que estamos haciendo ahora. Solamente estamos explorando Tableau. En este caso vemos la región central, este y oeste de los Estados Unidos y nos estamos quedando con un gráfico de sectores muy chulo. Pero veamos qué más tenemos, porque aquí también hay los diagramas de burbujas, los bubble charts, estos me encantan. En el momento en que lo colocamos, Tableau se encarga de ajustar el tamaño y podéis ver que aquí no hay ni filas ni columnas, sino que todo ha sido colocado en la sección del centro para poder llevar a cabo estos grafiquitos, ¿vale? Fijaros que todos son medidas, todo lo que tiene es la suma de unidades por región y que cada región es una gran bola, ¿vale? Entonces, en el desplegable, él ya se ha encargado aquí de que la forma para pintar sean circulares. Lo veis que aquí ha pintado directamente, ha seleccionado que la suma de las unidades tenga un color, una etiqueta, un detalle e incluso una descripción emergente. Él ya se ha encargado automáticamente de toda esta información para cada una de las variables sin que nosotros se la tengamos que especificar por el momento. ¿Y qué más tendríamos? A ver, tenemos el diagrama de árbol, que es este de aquí, ¿vale? Este es el tree map en inglés, los mapas de árbol, que son interesantes, son como el gráfico de burbujas, pero ligeramente diferente porque tenemos cajas en lugar de círculos. De nuevo, aquí el tamaño relativo a la caja el área es proporcional, está directamente correlacionado con el número de unidades vendidas en cada región. Y bueno, si os entretenéis un ratito, pues podríais observar los diferentes tipos de gráficos que hay por aquí, echarle un vistazo a uno o a otro respectivamente y así poder llevar a cabo una versión preliminar, ¿no? de ver qué versiones de gráfico para este worksheet Tableau os está sugiriendo en base a los datos que habéis arrastrado por aquí en medio. A ver, puede que os quedéis contento con alguno de ellos, pero no os confiéis porque nosotros crearemos nuestra propia versión en las siguientes clases, ¿vale? Entonces, esto sí que es interesante. Y ya para terminar, os quería mostrar que en la caja del Show Me, ¿no? Del Muéstrame, algunas sugerencias están como sombreadas, ¿no? Están como en gris apagado y esto básicamente son representaciones que no podéis hacer. Por ejemplo, no puedo hacer un diagrama de área, un diagrama de líneas o un bar plot con un line chart. No se nos deja. ¿Por qué? Pues por ejemplo, para crear un diagrama de área como tal, fijaros que hace falta una o más medidas. Necesita por lo menos una variable de tipo fecha para este caso y una medida o más, ¿vale? O para pintar, yo qué sé, este de aquí le hacen falta de 2 a 4 medidas. Entonces abajo sí que os lo va poniendo cuando queréis pintar un diagrama de un tipo o de otro, cuántas variables de un tipo, cuántas dimensiones, cuántas medidas o incluso cuántas fechas os hacen falta, y si no se cumplen las condiciones no os va a dejar. Entonces, como no tenemos ninguna variable seleccionada de tipo fecha en nuestro worksheet, Tableau no es capaz de crear un gráfico, por ejemplo, de área para nosotros. Si quisiéramos agregar una variable de tipo fecha, pues bastaría arrastrarla a la hoja de trabajo, al worksheet central, y el gráfico dejaría de estar sombreado. Entonces, si yo arrastro por aquí la variable de tipo fecha, por ejemplo, para las filas, veis que ahora se me han desbloqueado nuevos gráficos que puedo llevar a cabo, como por ejemplo el diagrama de área o de área apilado respectivamente, y entonces cada nueva variable que tengamos disponible nos abrirá un mundo dentro de la visualización de datos, ¿vale? Entonces fijaros que en Tableau, de hecho, los gráficos de área, los de línea y el resto que aparecen por aquí sombreados, le dedicaremos su debido tiempo en el curso de Tableau. De momento, lo único que quería era explorar con vosotros la interfaz, que os sintáis cómodos navegando por ella, y en las siguientes clases seguiremos analizando este conjunto de datos y desentrañando los sinfines que tiene para nosotros Tableau. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Tableau. En esta clase vamos a empezar a resolver el problema propuesto al inicio de la sección, que era de nuestros empleados, ¿quién se va a llevar el bonus en cada región de los Estados Unidos? Entonces, aquí tengo Tableau Public, pero recordad que también hicimos la parte del ejercicio en Tableau Desktop. Al final, primos hermanos, podéis hacer casi lo mismo en un lado y en otro, salvo cosas contadas. De momento, la que os había dicho es algunas de estas pestañas no están, y si os vais a la fuente de datos
Ya sabéis que en Tableau Desktop tenéis esa conexión en tiempo real versus la extracción, cosa que no tenemos en Tableau Public, que solo podéis tener datos en tiempo real, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con donde lo dejamos. Espero que hayas tenido la oportunidad de explorar un poquito los diferentes botones, herramientas que Tableau ofrece, porque la verdad es que cuanto más lo utilices, mejor os volveréis utilizando esta herramienta y la verdad es que ocurre bastante rápido, ¿eh? Con media horita que trasteéis por ahí, vais a ver que Tableau es bastante intuitivo, ¿vale? Y de momento solo hemos hablado de navegar por Tableau, básicamente dónde encontrar las cosas que estáis buscando. Entonces ahora vamos a enseñaros otra característica muy chula, que es la de limpiar el dashboard. Como no queremos nada de todo esto que habíamos creado en la clase anterior, lo que hay que hacer es pulsar el botón que tiene aquí arriba una crucecita. A lo mejor, dependiendo del sistema operativo, lo tendrás de color rojo, la X, no pasa absolutamente nada, es exactamente lo mismo. Si le das borrar la hoja, lo que va a hacer es, ¡boom!, automáticamente limpiar la hoja y por tanto quedará vacía, ¿vale? La hoja de trabajo, la sheet. Pues bueno, una vez que lo hemos eliminado, un pequeño detalle, y es que dependiendo de la versión, si estáis usando la versión de Tableau para Mac o para Windows, podría ser que algunas de las vistas estén cambiadas. Por ejemplo, en Windows sé que aquí los campos y las unidades, las medidas y las características, tienen aquí un titulito que lo pone, ¿vale? Los separa, en lugar de solo por color, lo separa con un título o con un epígrafe, ¿vale? Es totalmente normal, las versiones son un pelín diferentes, pero como puedes ver, si intentas seguir y trasteas 2 minutos, tienes que ser capaz de encontrarlo todo, ¿vale? Aunque a lo mejor la cosa no esté exactamente en el mismo sitio que yo estoy mostrando, podría ser, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? La crucecita esta de borrar en Windows suele estar de color rojo, en Mac veis que tiene un color todo el gris, ¿vale? Bueno, pues habiendo dicho esto, empecemos a responder la pregunta. Ya sabemos que podemos crear gráficos de barras, así que vamos a crear uno donde se muestren los representantes de ventas y cuánto ha vendido cada uno de ellos. Pues básicamente lo que queremos hacer es tomar la variable rep, los representantes, y arrastrarlo aquí a la sección de columnas arriba del todo, y aparecerán aquí todos los representantes de ventas, todos estos señores. Y para saber cuántas unidades hemos vendido, recordad que aquí hay un campo llamado units, y el units lo único que hay que hacer es arrastrarlo a las filas o a las rows, aquí. ¡Boom! Si lo hacemos, automáticamente nos aparecerá un diagrama de barras, un bar chart, y de momento vemos que el señor Richard, es la persona que más ha vendido 396 unidades. Y ahora tenemos la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el mejor representante de ventas de cada región? Pues la respuesta es no. De momento yo lo que sé es quién es el mejor a nivel global, Richard. Luego vendría Alex y luego, pues creo que sería este, ¿no? Bill, más o menos, por altura. Pero recordad que había un bonus para el mejor representante de cada una de las regiones. Por tanto, aquí todavía no puedo responder a la pregunta de quién es el mejor en cada región. Solo puedo decir quién es el mejor a nivel global. Pues bueno, lo que vamos a hacer es añadir al campo rep el campo región antes, ¿vale? Vamos a tomar el campo región y lo vamos a arrastrar justo antes, aquí arriba, ¿vale? Antes del campo del representante, y esto lo que nos va a crear es una especie de jerarquía, ¿no? Primero segmentará por la región y dentro de cada región me segmentará a los representantes de ventas, ¿vale? De modo que cuando yo suelto el campo aquí justo antes de región, fijaros que ahora nos queda este diagrama de barras dividido en 3 trozos, los representantes de ventas de la zona central, de la zona este y de la zona oeste, y ahora sí que ya podemos responder a la pregunta ¿quién es el mejor de cada región? Es decir, ¿quién ha realizado más ventas en cada una de las regiones? Pues en la zona central ha sido Alex, en la zona este ha sido Richard y en la zona oeste ha sido James, ¿vale? Además, permíteme que te muestre otra característica muy chula, y es que cuando hacéis esto, un ranking con un diagrama de barras, leerlo cuando no están ordenados del más alto al más bajo cuesta un poco, ¿vale? A veces nos confundimos, a ver, en este caso destacan bastante la que es más alta y la que es más baja, pero ayudáis bastante lo que es visualización de datos si ordenamos las barras por tamaño. Pues bueno, resulta que si os colocáis sobre el gráfico aparece este botoncito aquí que tiene como las barras y una flecha. Si hacéis clic en él, boom, automáticamente dentro de cada segmento, dentro de cada región, os ordenará del mayor al menor, del que ha realizado más ventas al que ha realizado menos, ¿vale? Entonces, este botón es una tontería, pero realmente con las barras ordenadas de mayor a menor es bastante más fácil de leer y de interpretar.
Pues ¿creéis que esto responde a nuestra pregunta de cuál es el mejor representante de ventas en cada región? Pues realmente no. ¿Por qué no? Porque las unidades que acabo de arrastrar aquí arriba, los units, son el número total de ítems que se han vendido. Pero por lo que sabemos, nuestro representante de ventas no se mide por el valor del número de ventas total, ¿vale? Es decir, que el señor Richard haya vendido 396 ítems, podría ser que fueran bolis de 1 euro, mientras que a lo mejor el señor Nick, que solo ha vendido 125, una tercera parte a lo mejor ha vendido 125 coches, ¿vale? De $10.000 cada uno. Entonces, como el número de unidades vendidas no es representativo de qué tan bueno es el comercial, lo que necesitamos es saber cuánto es el valor en dólares de las ventas que ha realizado. Pues bueno, necesitamos encontrar ese valor en dólares. El problema está que en nuestras variables que tenemos aquí no aparece el valor total de la venta en dólares. Sin embargo, es muy fácil de obtener con los valores de que disponemos en la sección de medidas. Nosotros tenemos units, número de unidades vendidas, y units price, precio de cada uno de los elementos, precio unitario del objeto vendido. Además de pues, otras variables de las que hablaremos un poco más adelante en el curso. En ningún lado aparece el total de dólares en ventas, pero eso significa que es la oportunidad perfecta para crear ese valor total de dólares en ventas. ¿Cómo se hace? Pues es bastante simple. Si yo sé cuántos objetos he vendido y conozco el precio unitario de cada uno de ellos, solamente tenemos que multiplicar el número de unidades vendidas por el precio por unidad de la venta y así poder obtener el valor total en dólares de esa venta. En particular, si nos vamos sobre nuestros datos y hacemos clic, aquí podremos ver exactamente cómo se distribuyen estos datos, ¿no? Podemos ver que hay una serie de filas y podemos ver que, por ejemplo, a ver, el señor Nick ha vendido el ítem Binder, un total de 29 ítems a 1,99, ¿no? Entonces, claro, si sabemos que ha vendido 29 binders a 1,99 cada uno de ellos, entonces el valor total de la venta se correspondería en multiplicar el 1,99 por 29, quedando alrededor de, pues yo qué sé, $58 da más o menos, ¿no? La venta. Entonces, claro, hay que hacer ese cálculo, hay que añadir un campo adicional, un valor que resulte de multiplicar el precio unitario por el número de unidades vendidas, que aparentemente no trae de serie nuestro conjunto de datos, pero sí que lo vamos a poder calcular y llevar a cabo en Tableau de forma muy cómoda. Así que aquí es donde vamos a poder hablar de cómo crear campos calculados, se llaman. Lo que necesitamos hacer simplemente es clic derecho en la sección de las medidas, aquí en los campos que están de color verde, y al hacer botón derecho, fijaros que la primera opción me pone crear campo calculado. Si lo estáis usando en inglés, Create Calculated Fields, y lo primero que os va a pedir es que le deis un nombre. Por defecto le llamará cálculo 1, que no es un nombre muy representativo. Entonces, yo como tengo las variables en inglés, le voy a llamar total sales, ventas totales. Y así seguimos un poco la nomenclatura en inglés, para no tener la mitad en inglés y la mitad en castellano, más que nada. ¿Y cómo se crea este campo? Pues aquí, en la zona central, vais a poder establecer qué variables queréis usar. Entonces, fijaros que tenemos la variable unit. Si empezáis a escribir, os saldrá tanto las variables de que disponéis como las funciones que podéis utilizar. De momento, vámonos con units. Veréis que os lo coloca entre unos corchetes, ¿vale? Y una vez que tenemos units, el número de unidades vendidas, hay que multiplicar, asterisco, por el otro campo que es unit price, el precio unitario, ¿vale? Entonces, fijaros que la fórmula es súper fácil de establecer. Si conocéis el nombre de las variables y los operadores básicos, aritméticos, suma, resta, multiplicación y división. Y al hacer clic en OK, en aceptar, va a aparecer el nuevo campo calculado Total Sales, que podéis ver aquí. Está en la sección de valores con hashtag verde, pero fijaros que delante tiene un iconito que es un igual de color verde. Pues bueno, esto significa que se trata de un campo calculado, de un calculated field, y lo que vamos a hacer ahora simplemente es tomar ese total sales y voy a hacer que reemplace, sustituya a la suma de unidades. ¿Cómo? Pues a ver, la forma más fácil es seleccionándolo desde aquí, arrastrándolo donde pone suma de units justo encima, y cuando os colocáis encima, al soltar, uno debería reemplazar al otro. ¡Ah! No me lo ha reemplazado. Vamos a repetir otra vez la jugada. Si me coloco encima, debería, ahora sí, reemplazarlo, ¿vale? Si no, como esto del arrastrar, soltar, a veces dependiendo de dónde sueltas, te aparece, ¿veis que aparece ahí arriba de color naranja una flechita? Eso significa que realmente lo estáis arrastrando delante
Cuando desaparece, lo arrastráis encima y cuando aparece la flecha en el otro lado significa que lo estáis arrastrando detrás. Entonces, si esto del arrastrar no es lo vuestro, no pasa absolutamente nada. Siempre lo podéis seleccionar, borrarlo, ¿vale? Lo borráis directamente con la tecla suprimir o la tecla borrar y arrastráis el campo que queráis en las filas, ¿vale? Entonces, así ya lo tenemos listo. Fijaros que Tableau ha sido capaz de entenderlo y ahora lo que tenemos son las ventas totales en dólares en cada una de las regiones, ¿vale? Entonces podemos ver cada uno de los representantes cuánto dinero ha generado a la empresa y en particular si los volvemos a ordenar, como ya os expliqué antes, de la barra más grande a la barra más pequeña, pues podemos ver que los ganadores del bonus pasan a ser Matthew, superando las ventas que había hecho Alex. Alex había vendido más, pero Matthew parece ser que genera más pasta. Susan también ha generado más dinero que Richard, a pesar de que Richard había vendido más del doble que Susan, ¿no? En la zona este. Y luego en esta han quedado casi a la par, pero James ha sido el mejor en la región oeste, ¿vale? Entonces, ahora ya sabemos quiénes se van a llevar el bonus en cada región. Matthew en la zona centro, Susan en la zona este, James en la zona oeste. Y este es un ejemplo muy simple de cómo crear un campo calculado, un calculated field aquí, ¿de acuerdo? En Tableau. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en la próxima clase donde te enseñaré a utilizar y a hablar con colores. Así que hasta entonces, feliz análisis con Tableau. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al curso de Tableau. La última clase acabó habiendo creado el campo calculado Total Sales y habiendo construido este diagrama de barras, este bar chart, con las ventas totales, con las Total Sales para cada región y para cada uno de los representantes comerciales. Es importante, llegado a este punto, mencionar que crear los campos calculados es un aspecto súper importante al trabajar con Tableau, porque normalmente os encontraréis que los datos que tenéis pues no tienen el nivel correcto o las variables necesarias para poder trabajar correctamente. Entonces, sí que tienen la información en crudo, la información raw, que se suele llamar, pero no en el formato adecuado, no está propiamente o correctamente agregado, calculado, para llevar a cabo nuestras necesidades o no tiene el nivel de detalle que buscamos. De modo que inevitablemente nos encontraremos trabajando con campos calculados de forma muy frecuente y este es un ejemplo muy simple de campo calculado donde solo he multiplicado dos valores, pero que sepáis que Tableau tiene una vasta cantidad de funcionalidades en este espacio y que nos permitirá crear campos calculados increíblemente útiles con muchas funciones matemáticas y nosotros lo estaremos trabajando y usando a lo largo de todo el curso, así que vas a ver que este va a ser nuestro pan de cada día. Esa es prácticamente la razón por la que hemos colocado la clase casi al principio del curso para que nos vayamos acostumbrando a medida que avancemos a calcular campos de esta forma. Pues bueno, en esta clase vamos a hablar de colores. Los colores son sumamente importantes, como seguramente me habréis oído decir más de una vez. En los cursos, la ciencia de datos no es solo analizar números, sino también es una forma de arte, ¿no? Es una forma de comunicación, es contar historias, es una actividad o profesión realmente creativa y de este modo hay que habituarse a trabajar con colores. Vamos a necesitar entender los colores y saber trabajar con ellos, así que venga, vamos a por ello. ¿Cómo podemos colorear este gráfico que tenemos por aquí? Imaginemos que este gráfico va a ser expuesto a los altos ejecutivos de una empresa que van a distribuir esos bonus, o tal vez este gráfico va a estar colgado en el muro, en el Hall of Fame, en algún lugar donde todo el mundo pueda ver qué tan buenos son los representantes de cada región. Compartirlo así con un color plano, pues sería desperdiciar, ¿no?, nuestra habilidad creativa. Entonces lo que queremos es que sea un poco más colorido, un poco más brillante, más atractivo, ¿no?, que tenga un poquito más de gracia. Vamos a tener que usar para este caso el botón del color que se encuentra por aquí y la verdad es que habrá muchas formas de hacerlo. Lo primero que podemos hacer es directamente y sin preocuparnos de nada cambiar el color, ¿vale? Si yo le doy aquí, fijaros que por defecto ha tomado una tonalidad azul, pues yo qué sé, podemos cambiarlo a rojo, podemos ponerlo en verde, podemos ponerlo en amarillo, en rosita, el color que queráis, simplemente elegir un color que sea uniforme e incluso, si os apetece, aquí el botón más colores os mostrará el selector de color donde podréis seleccionar una tonalidad u otra. Si tenéis el color corporativo de vuestra empresa, por ejemplo, lo podríais seleccionar, darle a OK y ¡boom!, automáticamente aparecería el nuevo color que hubierais seleccionado.
Todo bajo control en términos de colores. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar la transparencia, la opacidad, ¿vale? Podemos hacer que sea más opaco o más transparente, ¿vale? Desde el 0 hasta el 100%. En este caso, a ver, no tendría mucho sentido porque solo tenemos una serie de barras y el colocarle una transparencia, pues yo qué sé, sería si detrás queréis colocar una imagen o algo así, porque si no, tampoco aporta nada lo que es la transparencia, la visualización de datos. Y en este caso, lo que queremos hacer no es tanto una edición global que cambie el color, la opacidad, incluso el límite, ¿vale? El límite es el borde, ¿veis? Que puedo colocar un borde, por ejemplo, de color azul rodeando esta cosa, incluso podríamos habilitar sombreado o no sombreado si se diera el caso, pero yo lo que quiero no es una edición uniforme, ¿no? Lo que quiero hacer es que los colores difieran de una barra a la otra, para lo cual lo voy a hacer de varias formas. Lo primero que podríamos hacer es tomar nuestro representante desde las dimensiones, aquí, rep, y arrastrarlo a la sección del color para que a cada representante se le asignara un color diferente y único, ¿vale? Fijaros que ahora cada representante tiene un único color asociado y se nos ha creado incluso una leyenda con los colores en la sección aquí que estaba tapado por el mostrarme, ¿vale? Y que podéis mover, por cierto, si no la queréis a la derecha, yo me la suelo traer aquí debajo, que es normalmente donde suelo dirigir la vista enseguida que tengo una leyenda, ¿vale? Así tengo todo más cerca en el mismo sitio. Claro, aquí, pues fijaros que Alex sería el azulito este de aquí, Matthew sería el naranjita, ¿no? Esta cosa de aquí, Richard sería el de color amarillo. Cada persona tiene un color diferente y la verdad es que, oye, pues no está nada mal, ¿vale? Llegados a este punto, os quiero dar un pequeño truquito. A medida que avancemos, os iré dando una serie de trucos para que utilicéis Tableau de una forma más profesional. Para mí son ya como una especie de hábito y creo que tendrías que empezar a cultivar esos hábitos también, ya que yo ya me he pegado los cabezazos para llegar a entender y dominar Tableau, te los cuento para que, pues para ti sea menos trabajo. Así que estate al loro cuando diga, hey, aquí va un pequeño truco que te podría ser de ayuda. En este caso vamos a sacar la variable del representante de color, ¿vale? Fijaros que aquí está indicando que la variable representante será para color, la voy a sacar fuera y volveremos al gráfico original. Y lo que podemos hacer es tomar el representante, pero no desde la sección de las variables de las tablas, sino desde aquí arriba, donde pone el rep que hemos utilizado para hacer el gráfico. Pulsar la tecla Control o Command si estás en Mac, seleccionarla y a medida que la vayas moviendo, ahora la puedes desplazar de nuevo hasta color. De modo que el resultado será absolutamente el mismo que antes, pero ya estás utilizando la información de aquí arriba, ¿vale? Ojo que si lo haces sin pulsar la tecla Control o la tecla Command, si yo selecciono Rep y me lo traigo para aquí para color, lo que va a pasar es que desaparecerá de arriba de las columnas. De ahí la gracia de tener pulsado la tecla Control o la tecla Command si estás en Mac, ¿vale? Para que no te la desplace. Entonces, si tú tomas un campo y lo arrastras de un lado a otro, pues eso, dejará de estar disponible en un lado y pasará a estar disponible en otro, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, si mantenemos la tecla Control en Windows y Command en Mac pulsada, lo que haremos es, por así decir, establecer una especie de duplicado para que el campo esté a la vez, en este caso en columna y en color, ¿vale? También decirte que puedes volver atrás muy fácil con Control Z o Command Z para volver a tal cual lo teníamos anteriormente. Pero esto es una forma muy fácil de hacerlo, sobre todo cuando tenemos múltiples dimensiones que queremos colocar en varios lados y en lugar de buscarla, ¿dónde está? No la encuentro, como ya la has utilizado para las columnas o para las filas, la podríamos desplazar de un lado para otro, ¿vale? Pues básicamente ahora mismo tenemos la variable representante aquí, déjame volver a traer la leyenda aquí debajo, y en este caso, a ver, no estamos muy contentos con los colores, no porque no nos gusten, sino porque esto informativo no es, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es clic sobre el propio color que ya tenemos y editar los colores. Veréis que ahora la ventana que sale es diferente, sale cada uno de los empleados con el color asociado que ha salido por aquí y una paleta de colores que de momento está en automático. Este automático suele ser la de Tableau 10 o la de Tableau 20 dependiendo del número de elementos. En este caso, como hay más de 10, ha seleccionado la de Tableau 20, esta sería la por defecto. Pero por ejemplo, imaginad que seleccionamos una paleta uniforme, ¿no? Por ejemplo, aquí debería haber una paleta que sea así
en una misma tonalidad, por ejemplo, la azulada, ¿no? Entonces, si seleccionamos la paleta azulada y la aplicamos, bueno, asignamos la paleta aquí con el botoncito y la aplicamos, fijaros que ahora estamos utilizando o asignando un nivel global a las barras, ¿no? Una tonalidad global pintadas con esta nueva paleta, lo cual hace que se vea pues bastante chulo. Otra que también vale la pena mencionar, vamos a volver a editar colores, es esta de aquí, es la paleta del colorblind o daltónico, ¿de acuerdo? Entonces esto sí que es importante porque si tenemos a alguien que es daltónico en la empresa, deberíamos poder tener en cuenta su problema y ajustar los colores para que los pueda ver, para que eso no sea una barrera para poder leer e interpretar. En este caso me ha saltado un aviso diciendo que nuestros colores puede que sean duplicados, ya que tenemos menos colores en la paleta que categorías, en este caso que empleados, y que cuando tenemos menos colores que categorías, pues se nos muestra esta advertencia. No creo que esta sea la mejor forma de colorear las barras porque en un momento dado, si yo le digo que sí, fijaros que ahora Alex, creo que es Alex y Tomás, repiten color y por tanto no voy a ser capaz de distinguirlos, ¿vale? Entonces yo no lo recomendaría. Entonces nosotros vamos a quedarnos con el color por representante de una misma tonalidad, por ejemplo, ¿vale? Así, de color azulado, como habíamos dicho, asignamos la paleta y aceptamos. Lo que pasa es que, fijaros que ahora que tenemos esa tonalidad, como podemos ver aquí, no es que sea muy uniforme, ¿no? Porque fijaros que sí que el tamaño de mayor a menor se conserva gracias al botoncito que os expliqué antes, pero aquí el degradado de color desde el más clarito hasta el más oscuro no es representativo. Aquí hay gente que hace menos ventas y tiene un color más claro, por ejemplo, que el que hace menos ventas. Claro, ¿cómo podemos ahora ajustarlo? Pues como podéis ver, si yo utilizo el rep, la variable del representante, para pintar una persona u otra, una barra u otra, al final eso es un campo discreto y estos colores discretos no guardan ninguna relación entre ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si vais a poner un color por representante en una amalgama de colores de este estilo, lo suyo es que utilicéis un campo como por ejemplo el Total Series, que es el valor que al final es proporcional a la barra, y que lo utilicéis para pintar el color en lugar de un valor discreto como lo es el representante, ¿vale? Entonces, si hacemos el truquito de antes, seleccionar con Command y arrastrar hasta el color, fijaros que ahora, pues básicamente tenemos el mismo degradado de color, pero se trata de un valor continuo proporcional a cuantas más ventas se han llevado a cabo. El color oscuro es el color que representa las mayores ventas en cada categoría, mientras que el color más clarito es el que representa el menor número de ventas de cada una de las mismas, ¿vale? Entonces esto es un enfoque diferente y nos cuenta una historia con un poco más de riqueza, ¿vale? Es bastante útil, pero en este caso tampoco es que sea la mejor forma de visualizar. ¿Por qué? Porque el tamaño de la barra ya nos indica la cantidad de dólares en venta que ha hecho cada persona. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es duplicar la variable en un lado y en otro, porque la altura de la barra y la tonalidad del color están representando la misma dimensión. Entonces, ¿cuál sería un buen enfoque si este tampoco es que sea la leche? Pues mi favorito es utilizar otra de las categorías que no hayáis usado en ninguna de las representaciones para poder asignar el color. De hecho, en este caso sí que ya la he asignado, pero está aquí arriba porque es la región. La región me ha dividido esto en 3 zonas. Lo que yo podría hacer es pintar cada barrita de una región de un color diferente. Es por eso que lo que voy a hacer es tomar el campo region de aquí y arrastrarlo hasta la sección de color para que reemplace a ese degradado y se me seleccionen 3 colores totalmente diferentes, ¿vale? Entonces fijaros que ahora nuestras barras han sido coloreadas por región y esta creo que es una forma la más de correcta de poder visualizar este gráfico, porque rápidamente se ve que se tratan de 3 regiones diferentes o de 3 elementos diferentes y respalda esa idea de que hay 3 bonuses en esta empresa, uno para cada una de las regiones, uno para la gente del este, que no tiene que compararse con la del oeste ni con la central, cada región es diferente y cada uno se rifará su bonus. Personalmente yo lo dejaría así porque de todas las visualizaciones que os he presentado, esta es la que aporta más riqueza visual y la que más explica en menos tiempo, la que menos tenéis que describir porque es autocontenida. Así que
Así es como se trabaja con los colores en Tableau. Definitivamente hablaremos más acerca de los colores a lo largo del curso. Esto solo ha sido lo básico. Y bueno, ¿qué tal si seguimos trasteando un poquito más? Así veréis qué es lo que más os atrae, y es que al final va a ser una preferencia la mar de subjetiva. Yo os recomiendo que probéis a ajustar los colores para cada una de estas variables, ver cuál os gusta, cuál no os gusta, cuál aporta, cuál no aporta, y encontrar así vuestro estilo, vuestra paleta de colores, vuestra forma de representar este diagrama de barras, ¿vale? Así que espero veros en la siguiente clase, en la que hablaremos de etiquetas y de formato, haciendo que nuestro gráfico sea muchísimo más atractivo. Así que hasta entonces, sigue disfrutando del análisis con Tableau. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al curso de Tableau. Finalizamos la clase anterior después de haber visto 3 enfoques diferentes en lo que a colorear nuestro gráfico de barras se refería. También estuvimos hablando de que colorear tiene mucho que ver con las preferencias personales, porque a lo mejor yo encuentro algo atractivo, pero vosotros no lo encontráis ese enfoque tan atractivo como el mío, o viceversa, ¿vale? Entonces es algo más personal, y ahí reside el elemento creativo del Data Science. Y espero que hayas tenido la oportunidad de jugar con los colores para entender cuáles son tus paletas de colores favoritas, hacia qué os inclináis, qué estilo o qué enfoque preferís y demás. En cualquier caso, no te preocupes, porque a medida que avancemos en el curso, naturalmente, empezaremos a desarrollar un enfoque único, personal, cuando coloreemos, formateemos o añadamos etiquetas, que es el tema que nos ocupa en esta clase, creando así vuestro estilo único, personalizado, con el que crear y desarrollar las visualizaciones. Así que en la clase de hoy vamos a hablar de etiquetas y de formato de los gráficos. Tenemos este gráfico delante de nosotros y, como comentamos en la clase anterior, existe una alta probabilidad de que este gráfico esté expuesto en un lugar público donde lo vaya a ver mucha gente. Queremos que se vea bien, que sea atractivo, que sea apetecible a la vista, pero eso no es lo único que buscamos. Hay una cosa que estamos interesados y puede que sea definitivamente tanto o más importante de que entre por la vista, y es que se entienda, que la gente vea este gráfico, tenga facilidad para entenderlo y que no necesite un máster en Harvard para poder desentrañar lo que significa. Entonces, déjame que te muestre con un ejemplo a qué me estoy refiriendo. En este gráfico definitivamente tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos el nombre de las personas, tenemos la región en la que están trabajando, incluso tenemos el valor total en dólares de las ventas que ha ido realizando cada individuo. Las barras tienen estas alturas, tienen además este tooltip, y podemos, por ejemplo, mirando las barras, saber aproximadamente el valor de cada una de las personas, ¿no? Cuánto ha hecho en ventas. Lo que pasa que, claro, si lo ponemos en una pared, el tooltip no va a estar, así que de momento supón que no hay tooltip cuando yo me coloque por aquí encima. Veamos qué ocurre entonces cuando yo me pregunto cuántas ventas ha hecho, por ejemplo, el señor Bill. Señor Bill, pues primero tendré que localizar a Bill aquí abajo, se buscará aquí, lo encontrará. ¡Ajá! Aquí estás, Bill. Luego, una vez encontrado, fijada la barra, la persona tendrá que ir subiendo los ojos, subiendo la vista, pam, 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 hasta la parte superior de la barra y mantenerse en esta altura, ir hacia la izquierda para aproximadamente entender que el valor de ventas de Bill, que se muestra en este eje vertical, se halla pues entre 1.500 y 2.000, probablemente deben ser unos 1.700, ¿no? De nuevo, fíjate que nosotros tenemos la ayuda, el tooltip, pero esto solo ocurre en Tableau. Una vez que este gráfico esté impreso, esté colgado en la pared, el tooltip no aparecerá, ¿vale? Entonces este proceso que tendría que seguir una persona es el que nosotros tenemos que reseguir e imaginar para contestar a la pregunta de si lo que hemos realizado es o no es correcto. Entonces esta persona tiene que encontrar a Bill, mover los ojos hacia arriba de la barra y luego hacia la izquierda para entender dónde se encuentra la cantidad de dólares conseguido por las ventas de Bill, ¿vale? En este caso, entre 1.500 y 2.000, el valor exacto puede ser que esté entre 1.700 y 1.800, parece ser, ¿no? Entonces ahí tendríamos la respuesta. De nuevo, ahora imaginaros que quiero saber, oye, ¿y a James cómo le ha ido este mes? Pues James está por aquí. Entonces, primero habría que localizar a James en el eje inferior, mover nuestros ojos hacia arriba hasta el final de la barra y luego desplazarnos, que ahora está bastante más lejos, hacia el eje, pum, 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 y nos daríamos cuenta pues que el señor James ha hecho ventas entre 1.000 y 1.500, pues yo qué sé, esto deben ser aproximadamente unos 1.400. Bueno, en este caso fijaros que hay un poco más de margen a la hora de cometer error debido a que no está exactamente en medio, ¿no? Sí que, no, que está un pelín más arriba
que antes y por tanto podríamos decir que, yo que sé, ha conseguido alrededor de $1.400, aunque no lo pueda decir con certeza. Eso significa que la persona que está leyendo este gráfico tiene que dedicar bastante esfuerzo a obtener la información, a leer, ver la barra para arriba, prolongarla hacia el eje. No es como debería ser, le estamos causando un trabajo excesivo a la persona que tiene que leer el gráfico. Y Tableau es una herramienta perfecta que nos permite crear fácilmente visualizaciones, pero que además tiene la capacidad de hacer que esas visualizaciones sean muy, pero que muy fáciles de entender. Es una forma de arte, es una forma de trabajo y nosotros, como científico de datos, es una parte a lo que le vamos a tener que dedicar mucho tiempo, en que nuestras visualizaciones tendremos que comunicar con ellas. Buscamos formas de comunicar información de la forma más simple, de modo que la gente no tenga que dedicar mucho esfuerzo en entender y extraer la información visualmente en base a lo que les estamos presentando. Hay que ponerle las cosas fáciles, no hay que hacer que inviertan mucho tiempo en desentrañar la información que aparece en el gráfico. Así que vamos a intentar arreglar esto. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues se me ocurre así a bote pronto que lo más simple sería añadir una etiqueta, ¿vale? Una etiqueta. Así que podemos ver el botón de etiqueta, label en inglés, y lo que vamos a hacer es añadir información de formato texto en el propio gráfico. Nosotros lo que vamos a hacer es arrastrar la suma total de las ventas para así colocar una etiqueta sobre cada barra mostrando cuánto ha generado cada empleado. Entonces me voy a colocar aquí con la tecla, ya sabéis, Command pulsada. Vamos a arrastrar esta cajita suma de ventas totales sobre la etiqueta y la voy a soltar para que aparezca el valor exacto correspondiéndose al total de dólares hechos por cada persona sobre cada una de las barras del gráfico. Entonces ahora sí que podemos ver el número exacto de dólares en ventas conseguido para cada persona y esto hará el análisis un poco más fácil y que leer este gráfico sea más sencillo, ¿vale? Entonces mientras seguimos en el tema de las etiquetas podremos agregar más información a estas. Digamos que queremos añadir, por ejemplo, el valor del representante de ventas, el rep, ¿no? Y queremos hacer lo mismo, pues lo seleccionaríamos de aquí con la tecla Command pulsada. Queremos moverla hasta la etiqueta, la soltamos y fijaros que ahora aparecería cuánto está generando y el nombre del representante que está generando esa cantidad, ¿vale? Entonces fijaros que vamos agregando etiquetas cada vez con más y más información. ¿Podríamos arrastrar también la región? A ver, sí, podríais arrastrar aquí todos los datos que tenéis, pero a esto habrá un momento que será excesivo, ¿vale? Tampoco hay que pasarse de frenada, además. Sinceramente, la región ya viene indicada por los colores, ¿vale? Entonces cada región tiene un color diferente. Definitivamente la región es excesiva, así que voy a eliminar la región, no la quiero y tampoco voy a colocar el representante porque al final, como el nombre está abajo, una vez que sabes el nombre, mirar hacia arriba es bastante sencillo, ¿vale? Aquí la gente no se pierde, así que el nombre del representante también lo voy a eliminar para quedarme única y exclusivamente con la suma de ventas totales en esta etiquetita, ¿vale? Podríamos modificar aún más las etiquetas y es que si vamos a labels o a etiquetas, fijaros que aquí hay tres puntitos. Estos tres puntitos, si le damos, podemos modificar bastante cosa. Por ejemplo, imaginad, queremos añadir un texto propio delante del valor de la suma total. Por ejemplo, ventas, 2 puntos y un espacio. Aceptamos y fijaros que aparece la información. De hecho, fijaros que me la ha girado porque él ya ha intuido que la cosa no iba a caber y de hecho ha hecho lo correcto, ¿no? Que por lo menos ha sido capaz de ajustarlo. En este caso, lo suyo es ser capaz de adelantarnos a las necesidades. Y es que si vemos que un texto va a ser demasiado grande, pues sí, a lo mejor hay que buscar sinónimos más cortos o incluso a ver si la palabra en inglés sales es más cortita y hace que quepa. No, tampoco cabe, ¿vale? Fijaros que él ya se ha encargado de tenerlo que ajustar directamente. Si vosotros queréis en un momento dado formatear uno específico de los datos, que sepáis que siempre podéis venir, seleccionarlo y decidir formatear uno u otro según pertoque, ¿vale? Cuando vosotros formateéis una de las barritas o una de las secciones específicas del gráfico, se os abrirá este menú contextual a la izquierda que os permitirá, por ejemplo, formatear la fuente, ¿vale? La fuente de la hoja, de la fila, de la columna, estableciendo una necesidad u otra respectivamente, ¿vale? Entonces, estos tres puntitos sí que son muy interesantes porque al final nos van a permitir decidir, pues yo qué sé, el tamaño de la fuente. Imaginad que lo queréis en 12 puntos y en negrita, entonces fijaros que lo podríais cambiar desde aquí, hacer que las letras se vean más grandes, se vean más fuertes. Podéis decidir
que la palabra sales ya no os aporta nada, la quitamos desde aquí, solamente quedarían los valores, en cuyo caso ya nos lo vuelve a ajustar correctamente, ¿vale? Entonces fijaros que podemos cambiar el texto según nuestras necesidades y así decidir exactamente cuál es la que nosotros queremos, ¿vale? Incluso si yo aquí coloco sales y veis que os lo coloca en vertical, el vertical a lo mejor no es lo que queréis, entonces fijaros que la alineación os ha decidido que sea automática, pues no, vamos a machacarla, que no me la decida automáticamente la dirección, la voy a decidir yo, la voy a colocar así en horizontal en lugar de que me la coloque en vertical hacia un lado o hacia otro, o puedo decidir centrarla, que el ajuste sea automático o desactivado, dependiendo de vuestras necesidades. Al final se trata de que vosotros sois quienes decidís la alineación y quienes decidís cómo el dato tiene que mostrarse de una forma o de otra, ¿vale? También otra cosa que es interesante, voy a quitar ya el sales este, que total no nos aporta nada, pero a aceptar. Otra cosa que es interesante es que también podéis cambiar el tipo de etiqueta. En particular, si venís aquí y hacéis clic derecho en la etiqueta, aquí es donde normalmente vamos a poder acceder a las opciones de formateo o a las funciones específicas. Entonces, cada etiqueta tendrá su propio formato que puede ser sobreescrito por el general si vais aquí al botón de etiquetas, ¿vale? Entonces este sería el general y luego cada etiqueta tendría su opción de formato y la opción de formato es esta que aparece aquí en el lateral. Entonces aquí fijaros que cuando hacemos clic derecho podemos decidir la información que se tiene que mostrar. Veis que de nuevo puedo elegir una fuente, tamaño y demás. En particular, este del tamaño es muy divertido porque si lo ajustáis desde aquí veréis que no os hará caso. En este caso, Tableau decide que la opción global que habéis seleccionado es la que prevalece por encima del resto y por tanto, aunque aquí yo venga y le diga ponme letra 20, no os hará ni caso porque el otro sobreescribe este valor, ¿vale? Entonces, cuidado porque hay algunos parámetros que en el panel no son sobrescritos, no son machacados, ¿vale? Sí que podéis cambiar el tipo de etiquetas para que volváis a modificar la alineación global, ¿vale? En vertical, como podéis ver, hacia el otro lado, en horizontal, indentado para un lado, para otro, centrado. Aquí de nuevo podéis decidir los datos con cada una de sus opciones. De nuevo, en etiqueta están las globales, pero cada una de ellas puede ser sobrescrito, como estáis viendo aquí. Y en particular, para esto que tenemos aquí, fijaros que hay una cosa muy interesante. Esto de aquí son dólares, esto es dinero, pero tal cual lo vemos así, este número, yo no sé si son ventas unitarias, son dólares o qué es. Esto es debido a que por defecto, fijaros que el tipo de dato que os ha pillado es el automático y en este caso vosotros sí que queréis establecer moneda estándar o moneda personalizada. Yo en particular me gusta elegir la personalizada porque puedo venir aquí, mostrar los valores con un menos o entre paréntesis, cuántos decimales quiero e incluso en este caso me ha pillado los euros, pero yo ya sé que son dólares, entonces voy a cambiar la palabra euro por dólar. Fijaros que podéis decidir si incluir o no el separador de miles, el puntito típico, e incluso si ya sabéis que los decimales no aportan, se pueden quitar los decimales sin ningún problema, ¿vale? Entonces ahora es bastante más atractivo, es bastante más interesante y también tened en cuenta que pues en un momento dado igual tener toda la información como la estáis viendo aquí es excesivo, ¿no? Igual no te hace falta saber que son 1.284 dólares, sino que lo queréis resumir en grupos de cientos, ¿no? Entonces, la típica opción es venir aquí, mostrar unidades, podríamos pasarlo a miles de dólares, con miles de dólares sin decimales, aquí veríais 3.000, 3.000, 2.000 o 3K, 3K, 2K, 2K. Este es el escenario perfecto para añadir un decimal y así poder comparar la información de uno de los comerciales con las del otro, ¿vale? Entonces fijaros que ahora hemos excluido la información excesiva y nos hemos quedado con la parte relevante, ¿no? Con la parte importante, la parte que realmente nos aporta algo en términos de conocimiento, ¿no? En términos de poder comparar las ventas de uno o de otro. Pues bueno, básicamente esto es lo que tiene que ver con la ejecución y la modificación del formato de etiquetas, pero también tenéis etiquetas en otros lados. En particular, tenéis aquí abajo el nombre del empleado, tenéis aquí la cantidad de ventas, tenéis la región, tenéis el nombre de alguna de estas variables. Entonces lo que vamos a hacer es ir una por una a ajustarlas hasta que se quede con el formato que yo deseo, ¿no? Para que este gráfico esté listo para publicar y poner en la pared. Si venimos aquí al primero, podríamos empezar por editar el eje. El eje veis que ahora se llama Total Sales, todo junto.
Aquí podéis decidir el intervalo de separación si lo queréis automático, si lo queréis uniforme, si queréis utilizar un rango fijo entre un valor y otro y demás. Aquí podéis establecer si la escala queréis que sea la escala invertida, logarítmica o el título, ¿vale? En este caso podéis editar el formato del eje. Yo con separar la palabra total de sales, que sean 2 palabras, va a ser más que suficiente, y si queréis establecer marcas de graduación específicas podríais venir aquí y decir que queréis una marquita cada 100, cada 500, cada 1000 elementos, ¿vale? Entonces yo con esto me es más que suficiente. Lo que sí que creo que se puede mejorar es que estos números que hay aquí vuelve a ser dinero, pero no lo parece, ¿no? Entonces aquí sí que he colocado el símbolo del dólar y la K para simbolizar los miles. Volvemos a darle aquí con botón derecho y en este caso, en lugar de editar el eje, lo formateamos. Fijaros que aquí hay una pestañita que pone panel y otra que pone eje. Hemos formateado los datos del panel hasta el momento. Si me muevo a los del eje, lo que puedo hacer es exactamente lo mismo, elegir el sombreado, la fuente, el color de la marca o, en este caso, el número. El número queremos que vuelva a ser una moneda personalizada. Estas monedas van a ser los dólares, ¿vale? La cantidad negativa se mostrará así, y para mostrar las mismas unidades que en el centro de la tabla lo pasamos a miles y en este caso, si queréis, dejamos únicamente un decimal para así ser consistentes con la información que hemos colocado en el centro, ¿vale? Entonces fijaros que también se puede editar, ¿vale? O bien editamos los datos de los ejes o los datos del panel. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí estos empleados, ¿no? En estos empleados podemos venir y formatear la información que tenemos aquí. En este caso el encabezado, fijaros que ha elegido una alineación automática. Yo tal vez lo que sí que elegiría es una fuente un poco más grande, por ejemplo 12 puntos, para que el nombre del empleado destaque más, ¿de acuerdo? Podríamos añadir un sombreado si quisiéramos y demás, pero yo quiero que con poner el nombre más grande ya le damos relevancia. Aquí en este caso nos daríamos cuenta que Matthew es un nombre muy grande y no cabe. Bueno, pues igual hay que hacer el gráfico un pelín más grande estirando desde el lateral y así tener espacio suficiente para que aparezca el nombre. Lo mismo con las regiones, central, este, oeste, botón derecho, formateamos este encabezado y en lugar de elegir fuente de tamaño 9 lo pasamos a tamaño 12, añadís negritas si queréis, ¿vale? No haría falta, pero bueno, podríais añadir negritas si quisierais para darle más énfasis. Y este eje que hay aquí, este es el caso típico donde la etiqueta que se coloca no sirve absolutamente para nada. Ya sabemos que Central, East y West son regiones. Ya sabemos que el nombre del empleado es el de aquí abajo, por tanto, aquí mostrar región barra representante no sirve para nada. Así que este es el caso donde, con botón derecho, podéis ya no formatear, sino ocultar la etiqueta de campo para las columnas y que así no aparezca. Entonces fijaros que con todas estas modificaciones relativas al texto y a las etiquetas, ahora ya nos ha quedado un gráfico más que digno, con el tamaño adecuado, más fácil de leer, más fácil de interpretar y que gracias a todo esto la información de que disponemos será fácilmente tratada, fácilmente leída cuando lo colguemos en la pared de nuestra oficina. Así que fijaros que con todas estas modificaciones el gráfico es el mismo que era antes, pero ahora el nivel de detalle o el nivel de explicabilidad que tiene el gráfico se ha visto multiplicado por 100 y que realmente solo con colocarlo en la pared de nuestra empresa todos los empleados se podrán comparar entre ellos y así saber quién es el mejor representante de ventas por región. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Tableau. En esta clase vamos a aprender cómo exportar nuestro worksheet, nuestra hoja de trabajo, con imágenes para poderlas utilizar en otros archivos. Realmente tenemos un informe precioso, un gráfico fantástico que está listo para ponerse en producción, pero nos llega la pregunta de ¿cómo puedo poner en un documento, por ejemplo, un PowerPoint o un documento de Word, este gráfico generado desde Tableau? Pues a ver, una forma cutre sería hacer una captura de pantalla, meterlo en el PowerPoint o en el archivo que sea y a correr, pero claramente eso no es la forma ideal de hacerlo. Hay una forma de exportar archivos directamente desde Tableau y en esta clase vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, lo que tenemos ante nosotros, recordad, se llama una hoja de trabajo, es una worksheet, así que lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña hoja de trabajo, worksheet en inglés, donde veréis que hay un botoncito, una opción que pone exportar y desde la cual podéis seleccionar la imagen, ¿vale? Exportar a imagen. Con esto nos va a salir un menú
con el cual poder copiar la imagen y luego utilizarla en otro fichero. Sin embargo, voy a cerrar esta cosa porque no lo voy a hacer así. Hay una forma más rápida y más interesante. No hay necesidad de llevar el ratón hasta la parte superior de la pantalla en la hoja de trabajo, y esto es otro de los trucos que ya os comenté que os iría soltando de vez en cuando en las clases anteriores. Entonces, si me vengo aquí al gráfico y hago clic derecho sobre el mismo, hay una opción que pone copiar, ¿vale? Y si me voy a copiar, veréis que está la opción de copiar la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le doy aquí a este botón, saldrá el mismo menú que antes, de modo que estas son las dos formas de poder exportar un gráfico. Ahora, desde esta pantalla, todo lo que necesitamos hacer es seleccionar qué es lo que quiero exportar. El título, la vista, la leyenda, subtítulos si es que hay, caption, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos título, tenemos gráfico y tenemos leyenda, pero no tenemos un caption, no tenemos un subtítulo en nuestro gráfico como tal, así que lo que vamos a hacer es eliminarlo de aquí, porque es que no hemos generado ninguno en nuestra visualización. Tampoco te preocupes ahora de los captions, ya hablaré más adelante de esto en el curso y verás que son súper fáciles de crear y de utilizar, ¿vale? Entonces deseleccionamos el subtítulo, deseleccionamos el caption y fíjate que aquí luego habrá opciones para saber cómo exportar la imagen. De momento tampoco te calientes la cabeza, vamos a ir con la primera de las opciones y lo que vamos a hacer es darle aquí a la opción de copiar. Ahora tal cual está pegado está seleccionado para poderlo pegar en cualquier documento. Entonces lo que podemos hacer es irnos a un Word, ¿vale? Yo tengo aquí el Word de Mac, se llama Pages, entonces voy a crear aquí un documento totalmente en blanco. En este documento en blanco, ya os digo, puede ser Word, puede ser un documento de Google Drive, un Pages, un OpenOffice, ¿vale? Podría ser un PowerPoint incluso si quisierais. Lo que vamos a hacer es ponerle un título que será Informe del bonus anual, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí. Seleccionaremos esto, yo voy a venir aquí, hay una opción para colocarlo formato título, bien grande, que se vea, y recordad que nosotros hemos copiado la imagen para pegarla, pues Command V si estáis en Mac, Control V si estáis en Windows o botón derecho pegar, os va a traer directamente la imagen que habéis copiado desde Tableau, ¿vale? Pues aquí está nuestra imagen. A simple vista podemos ver que algo no casa muy bien, que es esta hoja 1 que aparece por ahí arriba. ¿Qué ha ido mal? ¿De dónde sale este título? Bueno, volvamos a Tableau para investigar. Bueno, pues parece ser que sí, que aquí arriba pone hoja 1, pero no es un nombre que hayamos puesto nosotros, sino que simplemente ha estado allí desde que hemos empezado. ¿De dónde sale este nombre? Pues a ver, este hoja 1 tendría que sonarnos, nos tendría que ser familiar porque ya lo hemos utilizado anteriormente. ¿De dónde viene? Fijaros que es el nombre de la pestaña. Aquí abajo del todo, si os acordáis, cuando yo he venido, botón derecho, he exportado la imagen desde aquí, copiar imagen. Le he dejado activo el título, ¿no? Y el título a lo que se refiere es al nombre de la pestaña. Por defecto, una hoja de trabajo en Tableau hereda el título de la pestaña de aquí abajo. Entonces hay dos opciones. O bien desmarcáis el título para que no se añada a la imagen que exportéis más adelante, o bien le cambiéis el nombre a la pestaña, ¿vale? Entonces yo voy a optar por la segunda opción, voy a venir aquí, doble clic donde pone hoja 1 y en lugar de llamarle hoja 1 vamos a ponerle análisis del bonus anual, ¿vale? Entonces fijaros que al cambiar el nombre a la pestaña automáticamente cambia el título arriba del todo y ahora sí que Tableau nos permitirá, una vez que hemos cambiado el título, volver a exportarlo como parte del gráfico. Sin embargo, si me voy al título, todavía puedo hacer una cosita más, porque si hago botón derecho, está la opción de formatear el título y el formateo volverá a traernos aquí en el lateral izquierdo para poder modificar cosas como, por ejemplo, el color, el borde, el sombreado del subtítulo incluso, ¿vale? Y que si me vengo también aquí directamente a poder editar el título, se me abrirá este menú que además trae opciones adicionales a las del menú lateral, como por ejemplo cambiar el tamaño de la fuente o colocarlo en negrita, en cursiva, centrarlo, etcétera, ¿vale? Entonces yo lo voy a colocar en negrita para que destaque el título, como podéis ver, y ahora, una vez que le hemos cambiado el formato y lo tenemos como queremos, es el momento de volver al gráfico, clic derecho, copiar la imagen, ¿vale? Exactamente igual que antes. Vamos a volver a dejar los mismos tres elementos, lo copiaremos, me lo voy a llevar a la imagen que tengo por aquí detrás. Lo que voy a hacer es seleccionar la imagen anterior, me la voy a cargar,
voy a pegar la que tengo en el portapapeles, ¿vale? Uy, se me han añadido un par de intros adicionales. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, que se pegue. Ahora, ¿vale? Pegada arriba del todo. Y ahora podéis ver que el título del fichero y el título de la imagen sí que reflejan el contenido, ¿vale? Ahora sí que ya está listo para ser publicado. Bastaría con añadir un poco de texto para los ejecutivos, para quien lo vaya a leer, y ya estaría listo para ser presentado, ¿vale? Incluso hay un pequeño detalle más, y es que este gráfico podríamos querer que fuera un poco más grande, ¿no? Entonces fijaros que hay la zona de la derecha que la ocupa justamente la leyenda, y en este caso pues igual me interesa que el gráfico ocupe el 100% de la pantalla para que sea más grande, para que se vea bien, y por tanto relegar a que la leyenda, en lugar de estar a la derecha, quede, por ejemplo, abajo, ¿vale? Entonces esto también es muy fácil de hacer desde Tableau. Volvemos aquí, botón derecho, copiar la imagen, pero en este caso, en lugar de seleccionar el que la leyenda quede a la derecha, lo que vamos a hacer es que las leyendas queden abajo, ¿vale? Si hubiera una, quedaría una debajo de la... Si hubiera dos, quedarían una debajo de la otra, o uno a la derecha de la otra. Podríamos elegir el formato. Nosotros, como solo tenemos una leyenda, con este me vale, y lo que podemos hacer es que si copiamos, volvemos al documento en Word, borramos, boom, la imagen previa, me coloco aquí y pego la última que acabo de exportar, podéis ver que ahora la imagen es bastante más grande, ahora ocupa todo el ancho de la pantalla. Estamos aprovechando mejor todo lo que tenemos en el documento, y la leyenda queda relegada a la parte inferior, de modo que el gráfico es más grande, se ve mejor, es más fácil de leer y de interpretar, ¿vale? Así que bueno, prácticamente lo tenemos todo, ¿vale? Ya podéis ver cómo exportar vuestros gráficos, vuestras hojas de trabajo creadas en Tableau. Lo único que no hemos hecho, hablando de hojas de trabajo, es guardar nuestro workbook. Así que yo lo que os sugiero es que vayamos a guardarlo en una carpeta que nosotros sepamos para no perder el progreso de lo que vayáis haciendo. Sobre todo si usáis Tableau Desktop, y en el caso de usar Tableau Public, que sepáis que como queda guardado en la nube, sí que yo os recomiendo ir guardando de vez en cuando, ¿no? Cada vez que vayáis completando una serie de etapas para luego tenerlos disponibles. Entonces, bueno, yo ahora puedo venir aquí a Archivo, Guardar como, y seleccionar, por ejemplo, la carpeta del curso. Él por defecto en mi ordenador me ha creado una carpeta con todo lo que tiene que ver con Tableau, ¿vale? Con libros de trabajo y demás. Yo prefiero utilizar la carpeta del curso de Tableau, aquí, donde voy a tener... Epa, esta no, esta de aquí, donde voy a tener separado los datos del curso por secciones, ¿no? La sección 1, la sección 2 y demás. Entonces aquí, simplemente si este va a ser la carpeta donde vamos a tener los datos de esta sección del curso, pues podemos colocar aquí análisis, bonus anual, y se me guardará con esta extensión TWB, ¿vale? Libro de trabajo de Tableau. Entonces lo guardamos, ahí aparecerá el nombre arriba del todo y ya lo tenemos. Así no vais a perder vuestro trabajo, vais a tenerlo siempre disponible, y recordad que Tableau no hace guardados automáticos, por tanto es algo que queréis hacer constantemente, tanto si usáis Tableau Desktop como la versión web, ¿vale? Sobre todo en Public Tableau, cada X tiempo se refrescará, se os limpiará, y por tanto os interesa tener guardada la información para no perderla de un momento a otro, ¿vale? Así que bueno, fijaros que hemos trabajado con un dataset bastante sencillo, pero que nos ha permitido prestar atención a lo que nos rodea, a la interfaz de Tableau. Hemos podido hablar de cómo navegar por Tableau, de cómo crear el primer campo computado, ¿no? O calculado, este de aquí, a cómo añadir colores, añadir etiquetas, modificar el tamaño y finalmente exportar nuestra hoja de trabajos. Así que bueno, antes de seguir del curso, no os olvidéis que al final de cada sección os he dejado un pequeño cuestionario que os ayudará a estar seguros de que habéis aprendido los puntos clave de la sección, y no os lo saltéis, ¿vale? Porque quiero ver que realmente estáis siguiendo el curso, lo estáis aprendiendo y que luego os va a ser útil para vosotros mismos. Así que espero veros en la siguiente sección, y hasta entonces, feliz análisis con Tableau. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la masterclass de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho de este tutorial, que realmente te pueda ser útil, que tengas unas ganas increíbles de aprender Tableau, y es que probándolo te darás cuenta que igual lo que en R o en Python necesitas 10 líneas de código, 15, 20, 100 líneas de código, en Tableau son apenas 3 o 4 clics. Por tanto, no te vengo a decir que Tableau vaya a suplir tus habilidades de programación y de análisis de datos en necesidad de tener que programar en una herramienta u otra, pero oye,
todo ayuda, ¿no? Y que al final todo lo que pueda ser combinar diferentes tecnologías será un punto muy a tu favor. De nuevo, en la descripción te dejo el link tanto en el curso básico de la A a la Z, 16 horas de introducción a Tableau, de casos prácticos como este, en el que trabajamos con mapas, visualizaciones simples y demás. Y luego tienes otras 16 horas del curso ya más avanzado, el de color amarillo, donde tenemos cosas mucho más profundas, cálculos a niveles de detalle, combinar diferentes visualizaciones y mucho más. Así que muchas gracias, esperamos que te lo hayas pasado súper bien en este vídeo gratuito y te esperamos ver con todo lujo de detalles en los casos prácticos que elaboramos en nuestro curso de la A a la Z. Gracias y nos vemos en clase.